Enron, quizás el fraude contable más grande de las últimas décadas, era un productor de gas natural que de golpe pasó en unos pocos años a convertirse en una empresa enorme comercializadora de materias primas. Este cambio dramático vino acompañado por un aumento gigantesco de los ingresos hasta finales de los años 90. En solo 5 años, los ingresos se multiplicaron por 10, pasando de 9.200 millones en el 95 a 100.800 en el 2000. Pero mágicamente, como vemos aquí, el beneficio neto creció mucho menos, solo se duplicó. Detrás de este gran crecimiento había un gran fraude contable, que contabilizaba sus actividades de trading o actividades comerciales como ingresos, cuando realmente no lo eran. Normalmente, si un broker facilita una transacción con un valor nominal de 100 millones y una tasa de comisión del 1%, el corredor, es decir, Enron, se reconoce solo una comisión de 1 millón como ventas. Pero sin embargo, Enron dijo, ¿por qué me voy a registrar 1 millón en ventas cuando puedo registrarme 101 millones de dólares? Compensados por un coste de 100 millones, lo que resulta en la misma ganancia bruta. Sin embargo, aunque acabes en el mismo lugar, estás hinchando muchísimo tus ventas. Igual que ha existido Enron, actualmente existen muchas compañías cometiendo fraudes contables que afectan a los accionistas y desploman las cotizaciones en bolsa. Estas empresas aprovechan estas áreas grises de la contabilidad para estafar a los accionistas. Y para que no os pase a vosotros, he creado este vídeo en el que voy a mostrar al detalle, explicando paso a paso, las estafas más importantes de los últimos años desde dentro. Esto nos ayudará a reconocer aquellos fraudes contables antes de invertir y que no nos estafen cuando vayamos a invertir en cualquier compañía. Aquí tenemos los 3 estados financieros que forman la estructura de cualquier compañía. El estado de pérdidas y ganancias o P&L, donde tenemos las ventas, los costes y el beneficio neto. El balance, donde tenemos los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Y después el cash flow o estado de flujos de efectivo, donde tenemos la caja que entra de manera operativa, de inversiones y a nivel de financiación. Esto forma, como digo, la estructura de una compañía. En este vídeo veremos 2 fraudes relacionados con el estado de pérdidas y ganancias, 2 fraudes contables relacionados con el cash flow, después un caso contable de KPIs, que son métricas que se utilizan en diferentes sectores, y un fraude contable en adquisiciones muy relacionado con el cash flow. Y obviamente cuando tocas una partida acabas tocando otras, por lo que veremos que el balance siempre está relacionado también con todos estos fraudes. El caso de IBM. IBM atravesó una mala racha durante 1999, ya que los costes de la empresa aumentaron más rápido que los ingresos. Como vemos en la tabla, el coste de bienes y servicios, el COGS, creció a un 9,5% en el 99, mientras que los ingresos aumentaron un 7,2%, lo que resultó en un menor margen bruto. Sin embargo, de alguna manera, las ganancias operativas y antes de impuestos aumentaron un impresionante 30%. ¿Cómo podía ser? Una cosa que debemos ver instantáneamente y destacar es que hay una disminución del 11,6% en los gastos en ventas generales y administrativos, los famosos SG&A, en contraste con un aumento del 9,5% en los COGS, en los bienes vendidos. Y en segundo lugar, el crecimiento del 30% tanto en los ingresos operativos como en los ingresos antes de impuestos parecen muy sorprendentes teniendo en cuenta que la compañía en ventas solo ha crecido un 7,2%. Y esto solo ha podido pasar si realmente la compañía nos está escondiendo un ingreso extraordinario no operativo en sus cuentas para que parezca más rentable. Y eso es realmente lo que estaba pasando. Comparemos las 2 tablas, la que hemos visto ahora hace un momento y esta nueva, que nos muestra realmente los números ajustados y reales sin tener en cuenta ese beneficio extraordinario de la compañía de IBM. Podemos ver cómo eliminando esa gigantesca ganancia, que no estaba bien incluida, los gastos administrativos pasan de 14.700 a 18.800 y los ingresos operativos disminuyen de 11.900 a 7.900. Por lo tanto, estos gastos administrativos realmente aumentaron un 12,7% en lugar de disminuir un 11,6%. Aunque esto de IBM no es un fraude contable masivo, vemos como una compañía tan grande como era IBM en ese momento, en esos años, nos hace ciertos maquillajes para que pensemos que la compañía es más rentable. Y aquí es muy importante ver cómo el inversor tiene que hacer siempre ajustes y ver que no le estén engañando. Aunque no sea un fraude grave, sí que puede parecer que la compañía está mucho más barata de lo que realmente estaba. Si volvemos a nuestra pizarra, lo que está haciendo aquí IBM, aun no ser un fraude total, simplemente es maquillar sus cuentas. ¿Cómo? Disminuyendo los gastos operativos con un beneficio no recurrente de una actividad, como digo, no operativa realmente, que no se va a dar el año que viene, y de esta forma aumentar
mucho el beneficio neto contable, así pareciendo una compañía mucho más rentable de lo que realmente es si ajustamos sus gastos de manera normalizada. Y así pasamos al caso Microsoft. Otra compañía muy grande que nos intentó esconder algunas cosas. Cuando los negocios como Microsoft están en auge y van muy bien año tras año y reportan muy buenos números, en muchos casos se guardan algunos ingresos por si vienen malos tiempos para utilizarlos en ese momento. Es decir, no reporto unos ingresos que tengo en el año 1, sino que me los guardo en el balance para reportarlos en el año 3 porque ha venido una crisis y así maquillo un poco más mis beneficios. Esto tampoco es un fraude grave, como algunos casos que veremos posteriormente, pero sí que también nos maquilla los resultados y nos puede distorsionar la imagen de cualquier compañía. Y encima es algo que los auditores pasan siempre porque realmente haciendo esto estás siendo más conservador con tus números. Aquí lo que se hace es un asiento contable aumentando una cuenta de pasivo, que llamaremos ingresos diferidos, que irá, como digo, aquí. ¿Y por qué? Pues porque imaginaos cuando pagamos una suscripción, por ejemplo de Netflix o por ejemplo la licencia de Microsoft. La compañía recibe un ingreso, pero no se lo puede reconocer en ventas, porque yo aún, como usuario, como cliente, no he disfrutado de esa suscripción. Si pago Netflix el día 1, pues tengo todo el año para disfrutar de mi suscripción. Así que la compañía no puede imputarse ventas, sino que se deja un pasivo por ingresos diferidos. Y a medida que el cliente va disfrutando de esa suscripción, se podrá imputar ventas en el estado de pérdidas y ganancias. Por lo tanto, si yo recibo una suscripción de 100 el día 0, pero el cliente aún no ha disfrutado de nada, lo dejo en el pasivo. Pero imaginaos que pasa medio año y ahí me puedo reconocer 50 euros o dólares, porque ahora sí que ya ha pasado medio año y el cliente ha disfrutado de ese medio año de suscripción. Y aquí ya me puedo imputar en ventas más 50 de ese medio año. Por lo tanto, bajo el pasivo y aumento ahora sí mis ingresos. Supongamos que una empresa realiza una venta en efectivo por $900. Como estábamos comentando, el asiento diario sería este. Entra una caja por mi venta y yo me imputo $900 por esa venta en mi estado de pérdidas y ganancias. En cambio, si el equipo gestor decide registrar solo 600 en esa venta porque hay una parte que aún no se ha devengado, que el cliente no ha disfrutado, que pueden ser 300, pues eso va al pasivo como ya hemos visto. Y luego en años posteriores se puede declarar. A finales de los 90, Microsoft se enfrentó a un enorme escrutinio por sus supuestas prácticas anticompetitivas. Y claro, lo último que quería Microsoft en esos años era mostrar un aumento muy grande de sus ingresos y sus beneficios, ya que se hubiera convertido en una gran diana para los reguladores. Como vemos en la siguiente tabla, la cuenta de Unearned Revenue, que es lo que hemos visto ya de ingresos diferidos, de Microsoft creció en cientos de millones de dólares cada trimestre desde marzo del 98 hasta marzo del 99. De hecho, la reserva se duplicó durante este periodo, de 2.000 millones a principios del 98 a 4.200 en marzo del 99. Luego de repente el crecimiento disminuyó de manera que se estaba guardando esos ingresos, no reconociéndolos para periodos posteriores, para no parecer que estaba creciendo tanto. Seguimos con un caso más grave, el caso Syntax Brilliant. En 2007, Syntax Brilliant iba muy bien en bolsa. Había una extraordinaria demanda en China que hizo que las ventas de televisores se dispararan, y el inicio de una relación de marketing con SPN y ABC Sports generó rumores sobre sus televisores de alta definición Olevia. La empresa triplicó con creces sus ingresos en el año fiscal 2007, con ventas cercanas a 700 millones de dólares frente a menos de 200 millones el año anterior. Sin embargo, un año después, Syntax estaba en quiebra y bajo investigación por fraude. ¿Cómo pasó de un momento tan bueno a un momento tan malo? Pues con un fraude contable, relacionado con una partida que siempre debéis vigilar, y son las transacciones con partes relacionadas. El asombroso crecimiento de las ventas de Syntax se debió a que multiplicó por 10 en una cuenta de partes relacionadas. Y estas partes relacionadas representaban la mitad de las ventas totales de la compañía, por lo que era algo importante a contemplar. Eran con un distribuidor asiático llamado South China House of Technology, al que llamaremos Scott. Syntax y Scott parecía que tenían una relación bastante estrecha, y Syntax le vendió televisores a Scott, pero le permitía pagarle a crédito a 120 días o más, por lo que realmente tú te imputas unas ventas contables en tu estado de pérdidas y ganancias, pero el dinero aún no lo has cobrado, ya que tu cliente te pagará en un futuro. Y eso es un activo de cuentas a cobrar por parte de clientes que va en tu balance. Entonces Scott, como distribuidor, iba a comprar los televisores a Syntax y luego revenderlos a puntos de venta minoristas. Y claro, en esos años venían los Juegos Olímpicos y iba a haber mucha demanda en China, ya que en Beijing se estaba planeando equipar las instalaciones para los Juegos Olímpicos con televisores Olevia.
Pero de repente en febrero de 2008 se dijo que al final las instalaciones olímpicas ya no iban a implementar estos televisores y que entonces Syntax las iba a recomprar a ese proveedor. Iba a recomprar más de 25.000 televisores por 100 millones. Claro, ¿dónde está aquí el fraude contable? Recordemos que las ventas de Syntax ya se las han imputado. O sea, los inversores ya han visto X millones en ventas, pero realmente ese dinero no ha entrado aún. Y claro, ahora te estoy diciendo, no, ahora las voy a recomprar, voy a volver a comprar esos televisores, por lo tanto voy a tener un gasto. Pero como mi cliente aún no me ha pagado, le digo, oye, no me pagues nada, que ya no se van a usar los televisores, por lo que ni ha entrado caja, ni sale caja, mientras que yo me he imputado unas ventas, ya que se condonan, digamos, las deudas, mientras que yo realmente sí que me había imputado unas ventas que hinchaban mis beneficios. Vamos a verlo en la pizarra. Aquí lo que se hace es un asiento contable aumentando una cuenta de pasivo, que llamaremos ingresos diferidos. En resumen, lo que hacía Syntax era muy inteligente, y era aplicarse o reconocerse unas ventas que nunca cobraría. Es decir, al final él decía, oye, he vendido 100 millones de estas televisiones, por lo que esto me entra en ventas. Pero el cliente no me paga en efectivo, sino que me paga a crédito, es decir, lo dejo a deber y me pongo un activo como cuentas a cobrar de los clientes, que me va a pagar a 30, 100 o 120 días. Por eso ese dinero ya te lo tengo en ventas, pero aún no he cobrado la caja, me la debe el cliente. Y posteriormente, ¿qué hizo? Oye, no, que al final voy a tener que recomprar las televisiones, no se van a vender, por lo que aumento mis gastos al recomprar esas televisiones. Pero oye, como el cliente aún no me ha pagado, ahora le voy a decir, oye, no me des ese dinero porque realmente ahora te tengo que pagar yo. Por lo tanto, ese ingreso que tenía, ahora con ese gasto que tengo nuevo, se netea. Y ese activo del cliente que me tenía que pagar por las televisiones que yo le había vendido, como ahora se lo estoy recomprando, ese activo se vuelve cero. Es decir, nos quedamos igual, pero Syntax se hubiera reconocido ventas por valor de 100 millones sin necesidad de haber vendido nada realmente. Vistos los fraudes en P&L, pasamos a ver los fraudes en cash flow, aunque realmente, como veis, los fraudes afectan a todas las partidas, pero concentrémonos en el cash flow, que es donde realmente vemos las entradas y salidas reales de caja y no contables. Lo que realmente miran los inversores en el cash flow es el cash flow operativo, lo que gana la compañía por sus operaciones. Entonces, ¿cómo juegan muchos los equipos gestores para maquillar y crear fraudes? Pues maquillando o inflando ese cash flow operativo. Por ejemplo, metiendo entradas de caja que son realmente financieras en el cash flow operativo, o entradas que realmente son de inversiones en entradas operativas, inflándolo. O por el contrario, sacando salidas de caja operativas y metiéndolas en el cash flow financiero o de inversiones. Vamos, mejorando el cash flow operativo de una forma o de otra. Vamos a ver algunos casos. El caso de Home Depot. Apenas unos días después de perder una batalla interna de sucesión en el equipo gestor para reemplazar al legendario Jack Welch, Bob Nardelli fue inmediatamente el sucesor como el aclamado CEO que iba a mejorar la cadena minorista de productos para el hogar. Y entró y todo el mundo estaba muy contento y de hecho se le dio una compensación muy generosa. Y bueno, parecía que Nardelli sabía cómo complacer a los inversores, ya que en su primer año de cargo duplicó con creces el cash flow operativo, de 2.800 millones a 6.000 millones. Y claro, ¿cómo estaba haciendo esto? Pues cuando llegó dijo, oye, no, los proveedores ¿a cuántos días nos pagan? Nos pagan a 22 días. No, vamos a ser mucho más estrictos y les vamos a decir que no les vamos a pagar hasta de aquí a 34 días de media. Por lo tanto, estás posponiendo un gasto. Tu proveedor te deja pagarle a 22 días y ahora le dices que no, que a 34, por lo que pospones un pago y pospones una salida de caja operativa, ya que tu proveedor te está dando un material que tú ya puedes vender, pero tú le vas a pagar a 22 días y en este caso ya no a 22 sino a 34, por lo que aplazas ese gasto. Claro, al ir aplazando ese gasto, tu cash flow operativo se va a hinchar porque tendrás menos gastos en proveedores que aún no estás pagando. Y esto es lo que estaba haciendo en este caso Home Depot. El estado de flujos de efectivo de la empresa pasó de 2.700 a 5.900 en tan solo un año. Y vemos que el principal impulsor del cambio son el incremento en cuentas a pagar a proveedores. Claro, misión cumplida para 2001, pero tenía que seguir haciendo esto para seguir maquillando las cuentas y no lo pudo seguir soportando, ya que tenía que seguir estirando a más y a más y a más los días a pagar a los proveedores. Y de 2001 a 2002 lo consiguió, esta vez de 34 a 41, pero como esa distancia ya no era tan larga como la que había hecho el año pasado, pues como veis el cash flow cayó de 5.900 a 4.800. Es por ello que es muy importante, cuando somos inversores en una compañía que tiene gran cantidad de salida o entrada de caja o que tiene gran peso sobre las ventas en working capital, en circulante, en inventarios, en cuentas a pagar a proveedores y en cuentas a cobrar de clientes, ver a cuántos días se deshace del inventario,
a cuántos días paga a los proveedores y a cuántos días recibe el dinero de los clientes, ya que hay muchos fraudes que tienen que ver con este working capital o fondo de maniobra en español. Y así pasamos al caso de Netflix. Pero antes de seguir, por cierto, os pido que si os está gustando este vídeo, para apoyarme y para apoyar este canal de inversores particulares, os podéis suscribir aquí debajo y dejar un gran like para que yo esté motivado para hacer nuevo contenido y nuevos vídeos. Y por cierto, este vídeo, estos casos que estáis viendo, si os interesan y os gustan y queréis seguir profundizando, los he sacado del libro que me he leído recientemente de Financial Shenanigans, o lo que sería traducido como Travesuras Contables, que os dejaré el enlace en la descripción por si os interesa. Ya os digo que es un libro súper interesante, que hay muchísimos casos de fraudes. Yo os estoy trayendo algunos de ellos, los que he visto más interesantes o de compañías más grandes, aunque hay muchos otros. Y de hecho, si queréis que haga más casos explicados de otros casos, dejádmelo en los comentarios. En sus inicios, antes del streaming, Netflix era una compañía blockbuster de alquiler de películas. Como os podréis imaginar, uno de los mayores gastos en sus inventarios era la compra de DVDs que después alquilaba a los clientes. Los DVDs para Netflix son inventarios, porque es su principal producto. Entonces la compañía que hace registra su biblioteca de DVDs como un activo en el balance, que es inventario, ¿vale? Como inventario tengo un activo. Y luego, como cualquier compañía, cuando yo tengo un inventario y lo vendo, ese coste de los bienes vendidos es COGS, Cost of Goods Sold, por lo tanto tengo un mayor gasto de ese inventario que ahora ya he vendido. Y que obviamente lo he vendido con un margen, por lo que también me imputó unas ventas. Pero la cuestión es entender esta parte. Pero claro, ¿qué hizo Netflix? Dijo, no, este inventario no es algo operativo, sino que es un gasto de capital, es una inversión, por lo tanto no es operativo. Y esto afecta al cash flow de manera que infla el cash flow operativo, porque el cash flow operativo es lo que gano por mi propia operativa, como dice su propio nombre. Y como yo tenía un gasto por inventario que es operativo, pues esto bajaba mi cash flow operativo, porque es un gasto. Ahora, si yo digo, no, que este gasto no es operativo, sino que es de inversión, pues ahora lo paso aquí, ahora mi cash flow de inversión será menor, porque este gasto operativo me lo estoy poniendo como inversión, cuando realmente no es una inversión. Por lo tanto, bajo el cash flow de inversión, pero a la vez estoy aumentando el operativo porque estoy quitando este gasto. Y eso infla el cash flow operativo, pareciendo que la compañía, pues operativa, es más rentable. En 2007, la amortización de Netflix de esta biblioteca de DVDs ascendió a 203 millones de dólares sobre unos ingresos de 1.200 millones. Si bien el estado de resultados, el P&L de Netflix, reflejaba adecuadamente los costes de sus DVDs, el estado de flujos de efectivo no lo hacía. ¿Por qué? Porque mientras que ese DVD era un gasto operativo, Netflix lo estaba imputando como un gasto de inversiones. Por lo tanto, inflaba el cash flow operativo. Después teníamos que un competidor mucho más conservador, como era Blockbuster, comenzó a clasificar las compras de DVD como una salida operativa, que realmente era lo que era correcto, y reformuló sus cifras históricas. De esta forma, en esta tabla podemos ver la comparación entre ambas técnicas. Claro, el flujo de caja de operaciones de Netflix era mucho mayor que su competidor directo Blockbuster en 2007. Sin embargo, la diferencia fue mucho menos pronunciada después de ajustar esas compras bien hechas de los DVDs. Y así pasamos a los fraudes por KPIs. Los KPIs son indicadores clave que miramos en diferentes industrias. Y claro, aquí debo distinguir algo muy importante, y es que cuando miramos compañías, por ejemplo, americanas, estas compañías reportan sus métricas contables bajo una regulación y siguen las métricas GAAP, las métricas obligatorias que tienen que seguir. Pero después hay métricas non-GAAP que no están aceptadas por estos reguladores, pero que se pueden meter ahí. Entonces los inversores ahí tienen que tener cuidado porque esas métricas, como por ejemplo el famoso EBITDA, no son obligatorias y ahí las compañías juegan ajustándolas. Y aquí tenemos el caso de Linn Energy, una compañía energética. Con tasas de interés históricamente bajas desde el inicio de la crisis financiera de 2008, los inversores habían buscado por todas partes acciones que ofrecieran un alto rendimiento por dividendo anual superior a lo que estaban dando en ese momento los tipos de interés de los bonos gubernamentales, que eran muy bajos los intereses. Linn Energy, con sede en Houston, se convirtió rápidamente en una empresa favorita por su capacidad de aumentar consistentemente este pago por dividendos. En este ejemplo es necesario entender lo que es el free cash flow. El free cash flow es el flujo de caja libre, lo que le queda a la compañía después de atender a sus obligaciones. ¿Cómo se calcula tradicionalmente? Pues a partir del cash flow operativo, de lo que genera la compañía operativamente, menos el CAPEX, que el CAPEX es la reinversión que hace la empresa para seguir operando, que está dentro del cash flow de inversión.
el neto es el free cash flow. Claro, ¿qué pasa? Que después tenemos un cash flow financiero. Claro, ¿qué pasa? Que el free cash flow es el dinero que la compañía utiliza después, libre, como su propio nombre indica, para pues hacer recompras o, por ejemplo, repartir dividendos. En este caso, la compañía está pagando 680 millones en dividendos, que es un aumento del 15% respecto a 2011, al año pasado. Y esto es una salida de caja, ¿vale? Sale el activo, baja el activo y esto se ve en el cash flow financiero. Aquí se ven los gastos por dividendos, por lo que sale caja, disminuye la caja de mi compañía porque tengo un mayor gasto en dividendos. Claro, aquí, ¿cuál es el fraude contable? Pues que cómo es posible que una compañía que está teniendo un mayor gasto en dividendos esté repartiendo esos 680 millones si realmente su free cash flow de 2012 era de menos 694 millones. Claro, si ese es el dinero que tiene que salir para repartir dividendos y es negativo, ¿de dónde sale el dinero? Pues la empresa lo que hacía era pedir prestado dinero y con ese dinero prestado, apalancado, pagar los dividendos de los accionistas. ¿Y cómo le escondía? Pues con una métrica non-GAAP, no regulada, que era el Distributable Cash Flow. Mientras que, por ejemplo, en 2012 veíamos un beneficio neto GAAP de menos 386.000, después podíamos ver cómo esta métrica non-GAAP de cash flow distribuible era de 663.000 positivos. Claro, es una gran diferencia. Ya que si mostraba esa métrica, los inversores decían, vale, entonces normal que me esté pagando 679 en dividendos. ¿Y cómo lo hacía para llegar a este número? Pues si vamos a la siguiente tabla lo veremos. Lo que hacía era partir del beneficio neto y llegar a un EBITDA, que es un beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Vamos, un beneficio operativo ajustado por cosas que, por ejemplo, pues no son operativas o gastos que realmente no son recurrentes, etcétera, etcétera. Vale, eso hasta ahí puede estar correcto, pero después le restaba los intereses y le restaba el capital expenditure de mantenimiento. Es decir, cuando una compañía reinvierte en su propio negocio, tiene un CAPEX que se llama, que es la reinversión en el propio negocio. Tiene una parte de CAPEX de mantenimiento, que es lo necesario para operar normal, como en su día a día, y después tiene la parte de CAPEX de crecimiento, que es el dinero destinado a inversiones, nuevas fábricas, nuevos coches, nuevos tractores, lo que sea, para crecer, para inversiones para crecer más en el futuro. Claro, aquí la trampa era que te estaba ajustando este EBITDA por solo deduciendo o restando los gastos de mantenimiento, no los de crecimiento, que eran bastante altos. Y claro, haciendo eso, llegábamos a un dinero disponible para repartir en dividendos mucho más alto de lo que realmente era. Si miramos la siguiente tabla, podemos ver cómo en 2012, por ejemplo, mientras que el CAPEX total era de 1045, el de mantenimiento tan solo era de 362, lo cual escondía ese dinero. Y claro, después de repartir este dividendo imprudentemente alto, que encima era dinero prestado, pues al final tuvo una grave crisis de liquidez y en 2016 se declaró en quiebra, con una deuda de 8.300 millones de dólares. Y finalmente os muestro un fraude con adquisiciones, que realmente es uno de mis favoritos del libro. Imaginemos que una compañía se está preparando para realizar una adquisición, M&A. Cuando pago por una adquisición, no afecto al cash flow operativo, sino al de inversión. Es decir, pago en efectivo por una adquisición, compro otra compañía, baja mi caja, baja mi activo y tengo un gasto por inversiones en M&A, en hacer esa adquisición, por lo que me baja mi efectivo y me lo imputo como un gasto en inversión y no afecta al cash flow operativo. Claro, cuando tú adquieres una compañía y tienes más del 50% de su posesión, del control, tú te imputas sus números, sus activos, sus pasivos, todo en tu propio grupo. Es decir, si esa compañía tiene 100 de ventas, son tuyos. Si tiene 100 de activos, son tuyos. Si tiene 100 de deudas, también. Te lo imputas todo en tu balance y en tus cuentas. De manera similar, cuando tú adquieres otra compañía y esa compañía tiene un activo por cuentas a cobrar del cliente, pues como ahora son tus cuentas, tú vas a cobrar ese dinero de clientes que a lo mejor te paga de aquí a 30 o 60 días, que es algo que ya hemos visto y hasta aquí bien. Claro, pensemos en este caso cuál es la implicación para el cash flow operativo. Yo me estoy imputando ahora todas sus cuentas en mi grupo, cobraré por un inventario que a lo mejor esa compañía que estoy adquiriendo le vendió inventario hará 20 días. Pero claro, yo no desembolsé ningún gasto ni ningún dinero por comprar ese inventario que la compañía que estoy adquiriendo vendió hace X días. Por lo tanto, yo no estoy teniendo ningún desembolso por ese inventario que estoy vendiendo, pero estoy cobrando el dinero por haberlo vendido. Hay un gasto que no estoy teniendo y solo estoy teniendo el ingreso, y eso hincha mi cash flow operativo y me parece súper interesante este caso. Ya que de lo contrario, si yo soy una compañía y quiero crecer de manera orgánica, oye,
Pues gasto X dinero en este inventario, tengo un gasto operativo y luego lo vendo, tengo un ingreso. En este caso, cuando yo adquiero esa empresa, no tengo gasto y solo tengo el ingreso. Por ello, a las famosas serial acquirers, que también hice un vídeo analizando las mejores serial acquirers y cómo, de hecho, analizar sus cuentas, sus características y cuáles son las mejores, que os dejo aquí arriba, pues son compañías que adquieren muchas empresas de manera recurrente y si lo haces de manera recurrente puedes esconder ese cash flow operativo inflado. Vamos a ver el ejemplo de Taiko. Taiko hizo muchas adquisiciones. De 1999 a 2002 adquirió más de 700 empresas, por un total de 29.000 millones de dólares. Y claro, justamente pasaba este efecto. Podemos ver como el cash flow operativo del 99 al 2002 iba subiendo muy bien de 3.500, 5.200, 6.900, etc. Pero una manera de ver si realmente está pasando esto era ver realmente el free cash flow, lo que realmente generaba esa compañía, descontando el precio que estaba pagando por esas adquisiciones. Es decir, el free cash flow after o post adquisiciones. El gasto en adquisiciones, que va al cash flow de inversiones. Y podíamos ver que sí, que el free cash flow era positivo, iba creciente, pero si le quitamos las adquisiciones, pues era un free cash flow bastante negativo y la historia cambiaba. Por lo tanto, es una forma de ver si realmente pasa esto o no. Y este es el último caso. Espero que os haya gustado todos estos casos, no me quiero alargar más, hay muchos conceptos y son temas contables que son complicados, pero los intento explicar de manera sencilla para que se entiendan. Cualquier duda me lo dejáis en los comentarios. Si os ha gustado y queréis más casos, os puedo traer porque hay muchísimos. Espero que ahora cuando vayáis a analizar compañías tengáis cuidado con estos casos que hemos visto y otros que a partir de estas normas contables podréis ver. Y sin más, yo me despido aquí, espero que os haya gustado, dejad un comentario, dejad un gran like, dejad también una suscripción que es gratuita y activad las notificaciones. Yo os dejo un vídeo aquí que os puede gustar si os ha gustado este y sin más, un abrazo y un saludo a la comunidad, nos vemos en el próximo vídeo.